Bienvenidos y bienvenidas a todos los estudiantes de séptimo básico. Esta es nuestra última clase. Recordar las normas básicas, silenciar el micrófono al ingresar, encender la cámara, solo si tiene problemas de conexión, poner alguna fotografía, que no sea obviamente algún dibujo o personaje animado, respetar los turnos de habla y los espacios de diálogo. La idea es que no nos interrumpamos, que todos tengan la oportunidad de participar. De repente yo voy a hacer preguntas abiertas donde el que quiere responder lo hace, y de repente voy a hacer preguntas dirigidas precisamente también para controlar un poco el tema de la participación, y aquellos que también les cuesta participar por sí solos también tengan la oportunidad de hacerlo. Acuérdense que pueden participar por el chat o por el micrófono. Si usted no quiere participar porque hoy día no se siente bien para hacerlo, me puede escribir igual en el chat que no quiere hacerlo o me lo dice que no quiere participar y no va a haber ningún problema. Bueno, antes de comenzar voy a ver si alguien me escribió algo en el chat. Ya. Preguntaron cuánto duran las clases online. Acuérdense que la clase tiene una duración máxima de 1 hora, ¿ya? Comenzamos. Entonces, estamos en la unidad número 1 de la asignatura de matemáticas. Esta es la clase número 4, que va a ser de resolución de dudas acerca de los contenidos que ya hemos trabajado. Entonces, nuestro objetivo de aprendizaje va a ser resolver las dudas que tengan los estudiantes a partir de la realización de algunas actividades sobre el contenido tratado en las clases anteriores. Entonces, la idea es que vamos a resolver distintas actividades sobre los contenidos que ya hemos visto, y la idea es que ustedes puedan resolver todas sus dudas ahora para que puedan hacer una buena guía, ¿ya? En el caso de los que ya enviaron la guía y se hayan dado cuenta que justo se equivocaron en algún ejercicio o en alguna actividad, pueden volver a enviarla detallando en el correo, por favor, que corrigieron la actividad para que yo no la tenga que revisar 2 veces. Bueno, mi nombre es Bárbara González, hoy día es 10 de julio y el curso es séptimo básico A. Comencemos entonces recordando y activando conocimientos previos. ¿Quién me puede decir qué hemos trabajado durante esta fase? ¿Qué hemos hecho en las clases anteriores? Por ejemplo, ¿qué vimos en la clase 1? ¿Quién se acuerda? Transformar de número decimal a fracción. Muy bien, Daixa, transformar de número decimal a fracción. José Ignacio, ¿quieres complementar eso? Iba a decir que después la siguiente clase vimos cómo transformarlo en las fracciones a números decimales. Claro, vimos el proceso inverso, muy bien, vimos transformar de decimal a fracción y de fracción a decimal, ¿cierto? Muy bien en esa parte. Entonces ahí tenemos transformar de decimal a fracción y viceversa. ¿Qué hicimos después? ¿Quién se acuerda qué otra cosa hemos hecho durante esta fase? Multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. ¿Y cómo hicimos la multiplicación de fracciones? La hicimos de dos maneras. Simbólica y pictórica. Muy bien, la hicimos de manera simbólica y pictórica. Entonces, el otro tema que hemos trabajado es la multiplicación de fracciones de manera simbólica y pictórica. ¿Qué significaba realizar la multiplicación de fracciones de manera simbólica? ¿A qué nos referíamos? ¿Quién se acuerda cuando de las dos fracciones con, ¿Cómo? de las dos fracciones con números. Muy bien, como dijo el Diego Lucero ahí, significa cuando nosotros multiplicamos fracciones de manera simbólica, es que solo utilizamos los números, solamente utilizamos la multiplicación entre numerador, numerador y denominador por denominador. Y cuando hablábamos de multiplicación pictórica, ¿qué utilizábamos para multiplicar? Dibujos. Muy bien, Ernesto, utilizamos un dibujo, es decir, utilizamos normalmente una hoja cuadriculada que la dividíamos de acuerdo a lo que nos iban indicando las dos fracciones, pintábamos las partes que corresponden a esa fracción y de acuerdo a los colores que tenían pintados 2 veces, nos podía indicar qué fracción obteníamos en el total, ¿cierto? Eso igual lo vamos a recordar en alguna actividad. ¿Y qué más hemos hecho? Aparte de transformar de decimal a fracción y de fracción a decimal y multiplicar fracciones, ¿qué otra cosa hemos hecho? Las resoluciones de problemas. ¿Cómo, Fer? Las resoluciones de problemas. Resolver problemas. ¿Y problemas de qué? ¿De qué hemos resuelto problemas? La de, por ejemplo, a ver, no me acuerdo. A la semana pasada, ya.
Resolvíamos, por ejemplo, problemas de suma, de como resta, de multiplicaciones. de multiplicación de qué. O sea, voy a darle un ejemplo, no sé si le va a responder su pregunta, pero no sé, Pepito tiene un total de algo y la hermana tiene otro total, ¿cuánto le falta al otro? Así. Ya, pero ¿qué números utilizamos? Utilizamos números enteros, fracciones, Fracciones. decimales. Fracciones. Esencialmente hemos resuelto problemas con fracciones, ¿cierto? Y normalmente en esos Sí. problemas con fracciones tenemos que utilizar la multiplicación, que es uno de los temas que hemos trabajado. En otros problemas nos tocó transformar las fracciones a decimales para los que se les hacía más fácil. Y en los últimos que trabajamos también incorporamos problemas donde también teníamos que recordar la suma de fracciones, por ejemplo. Entonces hemos trabajado esencialmente con la multiplicación, pero también hemos recordado otras cosas que hemos visto ya sea el año anterior o a comienzos de año también. Pero esencialmente con fracciones decimales y números enteros, ¿cierto? Entonces, lo último que vimos en la clase anterior fue resolver problemas utilizando la multiplicación de fracciones o entre fracción y número entero, ¿cierto? Muy bien, chiquillos, tienen buena memoria. Para recordar entonces vamos a partir con la actividad 1. La primera actividad va a ser transformar los siguientes números decimales en fracción. Tenemos el número decimal 0,88 y el otro 7,24. Entonces la idea acá es que vayan resolviendo el ejercicio, les voy a dar 2 minutitos y después les voy a ir preguntando a algunos de ustedes cómo lo hicieron, ¿ya? Si usted termina, me levanta la mano, me aprieta ahí a levantar la mano para saber exactamente a quién preguntarle, ¿ya? Ya, el Diego ya terminó ya, así de rápido. Muy bien, hay varios que los veo concentrados, trabajando. Vamos, Bárbara, te quiero con el lápiz en la mano, muy bien. La Sofía también ya está lista. Partimos entonces con el Diego, que fue el primero, y después le preguntamos a la Sofía Sánchez. Diego, ¿qué tengo que escribir en el numerador de la fracción que corresponde a 0,88? Solo el numerador. Uno. ¿Cuánto? Uno. ¿Un 1? ¿Te silenciaste, Diego? Van los ceros de cuáles, por lo menos acá hay dos decimales, hay que poner dos ceros. Diego, ¿cuál era el numerador de la fracción? 88. Eso, yo te pregunté por el numerador, pero por ejemplo, recordemos algunas cosas. Si yo tengo una fracción, ¿cuál era el numerador? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba. ¿Y cómo se llamaba el de abajo? Denominador. Muy bien, en este caso el numerador, que fue lo que te pregunté en un comienzo, tal como lo dijiste tú, es el 88, ¿cierto? Le vamos a preguntar ahora a la Sofía Sánchez. Sofía Sánchez, ¿cuál es el denominador de esta fracción? Ahí dijo por el chat, la Sofía dice 100. ¿Por qué 100, Sofía? Puedes hacerlo por el chat o por el micrófono, como tú quieras, Sofía. Porque tiene 2 decimales. Muy bien, Sofía. Dado tal y como lo dijo también el Diego en un momento, el 0,88 tiene 2 cifras en la parte decimal, por lo tanto, el denominador tiene que poner un 1 y la cantidad de ceros como cifras decimales tenga el número. En este caso, queda 88 partido por 100. Moisés, creo que levantó la mano. ¿Tiene alguna duda o quiere, por ejemplo, seguir resolviendo el ejercicio?
Se trabó en la división. Todavía no hemos hecho ninguna división. Acuérdese que estamos transformando de decimal a fracción. A ver, Giancarla, no sé si estás por ahí. Aquí estoy, profe. Giancarla, esta fracción 88 partido por 100, ¿se puede simplificar? Sí. ¿Por cuánto puedo simplificarla? Por 2. Muy bien, se puede simplificar por 2. Y si simplificamos por 2, ¿qué vamos a obtener? Ya quedaría 44 ¿Ya? sobre... Ya va. 44 sobre 50. Muy bien, quedaría 44/50. Muy bien. Ahora yo le pregunto, a ver, ¿quién está por aquí? A la Nicole. Nicole, ¿esta fracción la puedo seguir simplificando? ¿Qué crees tú, Nicole? ¿Sí? ¿Por qué número puedo simplificar? Por el 2. Por el 2. Si simplificamos por 2, ¿qué vamos a obtener? Espérame que la estoy haciendo. Vamos, te espero, no hay ningún problema. Los demás, si quieren, me pueden decir la respuesta por el chat. Todos los que sepan cuánto es la fracción final, díganme la respuesta por el chat. Ya, y algunos ya están diciendo. Ahí el Benjamín dijo que, me imagino que partió simplificando por 4 desde el comienzo. Muy bien. Si lo hemos hecho 2 veces por 2, se podría haber hecho por 4 desde el principio. Muy bien, Benjamín. Algunos ya están dando todos la misma respuesta. Bien. Vamos, Nicole, solo faltas tú. Ya. 22 partido en 25. Muy bien, 22/25, ¿cierto? Muy bien. Y si yo ahora pregunto, ¿esta fracción voy a poder seguir simplificándola o no? No, No. ¿Por qué no puedo seguir No. simplificando esta fracción? ¿Qué característica tienen estos números? que uno es impar y el otro par. Ya, uno es impar, el otro par. ¿Y qué otra? ¿Y por qué no podemos encontrar un número que los divida a los dos? Porque no hay ninguno de esos dos números en ninguna respuesta de alguna tabla. Claro, porque no podemos encontrar quizás ninguna tabla de multiplicar estos dos números, muy bien, o porque no hay ningún número que divida al 22 o al 25 de manera exacta, ¿cierto? Muy bien, chiquillos, ya están logrando identificar por qué no se puede seguir simplificando, muy bien. La siguiente ejercicio dice 7,24, entonces le vamos a preguntar a ver, al Diego Chávez. Diego Chávez, ¿podríamos decirme cuál es el numerador de la fracción que tengo que escribir arriba? 724. Muy bien, Diego, 724. Daixa, ¿tú me podrías explicar por qué tengo que escribir el 724? Porque se quita la coma y se pone solo el número. Muy bien, porque yo tengo que escribir el número completo sin la coma. Muy bien, Daixa. Recuerda súper bien el contenido. Tiago, ¿me podrías decir qué tengo que escribir en el denominador de la fracción? Creo que lo dijiste por el chat. 100. Muy bien, Tiago, es 100. Le vamos a pedir al José Villalobos que me explique por qué tiene que ser 100 el denominador. En el denominador se pone el número 1 y se pone ceros
por la cantidad de números decimales que haya. Muy bien, José. Tiene que ser 100 precisamente porque se pone un 1 y la cantidad de ceros como cifras decimales tengamos. En este caso tengo el 24, que son 2 cifras en la parte decimal, por lo tanto tengo que escribir un 100. Muy bien, José Villalobos. Fer, usted que está con una cara tan sonriente en la clase de hoy, dígame, ¿esta fracción la podemos simplificar? Espérenme. Que la estaba haciendo, pero me equivoqué. Ah, ya, te espero. Los demás díganme si se puede o no se puede simplificar y por qué número la simplificarían. Hágalo por el chat. Todos los que estén participando en el chat también tendrán ahí alguna recompensa. Muy bien ahí. Bien, ahí hay varios. Otros dan 2 opciones, otros dan una. Muy bien. Hay harta participación en el chat. 724. El de abajo 50. Ay. Vamos, Fer, no te desesperes, si te podemos esperar. No hay ningún problema. Voy a terminar mañana. No, tranquila. 2, 4, 6. Son 3. 1, 2, 6, 0, 4, 2. Lo dividí por 2. Ya, simplificaste por 2, ¿cierto? Al simplificar por 2, ¿qué te dio como fracción? 362 sobre 50. Muy bien, 362 sobre 50. Muy bien. Le vamos a preguntar a la Martina Maldonado. ¿Está por ahí la Martina? Sí, profe. Martina, ¿esta fracción la puedo seguir simplificando? Sí, por 2. Por 2. Si simplifico por 2, Martina, ¿qué voy a obtener? 181 partido por 25. Muy bien, Martina. 181 partido por 25. Excelente. Ernesto, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ernesto, tú mismo dime, ¿esta fracción la puedo seguir simplificando? No. No, no puedo seguir simplificándola. ¿Pero qué podría hacer de las cosas que hemos aprendido hasta ahora? ¿Qué podría hacer en este ejercicio? Dividirlo. Dividirlo. ¿Para qué? Para saber el resultado de cuál sería eso. Ya, pero El si yo lo resultado más divido, mínimo. podría obtener el número decimal si hago la división completa. ¿Qué queremos buscar? La fracción. Claro, queremos encontrar la fracción, pero también vimos que las fracciones impropias, Se donde puede el numerador transformar era a mayor que el denominador, se podía transformar a algo especial. ¿Te recuerdas? número mixto. A número mixto. mixto, muy bien. Si nosotros hiciéramos la división completa, nos estaríamos devolviendo y estaríamos encontrando el número decimal. Pero si no hacemos la división completa, podemos encontrar el número mixto. Para acordarse del número mixto, que es un contenido que yo me he dado cuenta que a veces lo olvidan, vamos a hacer esa transformación para que se acuerden. Para transformar a número mixto, tengo que dividir el 181 dividido por 25. El resultado de la división, de acuerdo al número entero que nos dé, va a ser el entero del número mixto. Y el resto, sin hacer obviamente la división con coma decimal, va a corresponder al numerador de esa fracción. ¿Quién me puede decir cuántas veces cabe el 25 en el 181? 7 veces. 7 veces. ¿Y cuánto da si yo multiplico 25 por 7? Sí, 175. Muy bien, José Ignacio, da 175. Por lo tanto, si restamos, ¿cuánto nos queda de resto? ¿Cuánto nos va a sobrar? 6, bueno, yo escribí 6, el numerador 6 y Eso, muy numerador 6 y bien. denominador 25.
Muy bien ahí. Entonces, el 181 partido por 25 equivale a 7 enteros sobre 6 25avos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el número mixto que le corresponde a esa fracción impropia. ¿Cómo yo corroboraba que un número mixto estaba bien? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo yo de un Profe, número mixto podía saber que si corresponde a esa fracción o no? Profe Bárbara, ¿Daixa? no entendí muy bien la parte de la división del 181 dividido en 25. Ya, mira, vimos cuántas veces cabe el 20. Primero, obviamente el 25 no cabe en el 1, ¿cierto? Tampoco cabe en el 18, entonces tenemos que ver el 181 completo. Vimos cuántas veces cabe el 25 en el 181, entonces puedes ir contando de 25 en 25. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Es decir, cabe 7 veces. Entonces, pongo el 7 obviamente como resultado de la división. Sé que 7 por 25 daba 175, entonces para ver cuánto me sobró, eran 6 para llegar al 181. Acuérdate que acá nuestra intención no es encontrar el número decimal, porque si no nos estaríamos devolviendo, es transformarlo a número mixto. Y para transformarlo al número mixto, yo no tengo que hacer la división con coma decimal, sino que solamente dejar el número entero y el resto. ¿Por qué? Porque el número que está, en este caso, en el entero, que es el 7, corresponde al entero del número mixto. Y el resto, que es el 6, corresponde al 6 que está en el numerador de la fracción que compone el número mixto. Y acuérdate que el denominador se mantiene. Entonces, 181 partido en 25 es lo mismo que decir 7 enteros, 6 25avos. Yo ahora lo que les estaba preguntando es saber si recuerdan cómo transformar de número mixto a fracción para corroborar que estaba bien hecho. Ah, ya entendí, gracias, profe. ¿Ya? ¿Quién se acuerda cómo se corroboraba? Lo vimos el año pasado, muchas veces. Ya, la Sofi dijo transformándolo obviamente a fracción impropia, pero ¿cómo se transformaba? Había algo que se multiplicaba y otra cosa que se sumaba, y algo que permanecía igual. A ver, ¿quién se acuerda cómo se decía? Yo, profe, A ver, Daixa, tú yo. misma. El 7 por el 25 y se le sumaba el 6 al resultado que daba. Muy bien, ¿y ese número aquí iba a corresponder? Al numerador de la fracción impropia. Muy bien, Daixa. Para corroborar que está bien, nosotros deberíamos multiplicar el 7 por el 25 y sumarle 6. Sabemos que 7 por 25 daba 175, más 6 da 181, que es el numerador, y el 25 se mantiene, ¿cierto? Entonces ahí sabemos que se transformó de manera correcta. Esto lo hice para que se vayan siempre acordando de aquellas cosas que ya hemos aprendido hasta ahora. La Nicole está con mucho sueño porque está bostezando harto. ¿Alguna duda con la primera actividad? Esta es la actividad que tenían que hacer en la guía también, de transformar números decimales a fracción. ¿Alguien todavía no entiende cómo se transforma fracción? ¿Y necesita que yo le recuerde de nuevo? ¿O todos ya mandaron esta actividad y todos la tienen hecha sin ningún problema? ¿No? ¿Nadie? Ya. De todas formas, al final acuérdense que igual vamos a revisar dudas de la guía. Bueno, continuamos. Actividad número 2. El proceso inverso en este caso. Vamos a transformar las fracciones a números decimales. ¿Quién me puede decir cómo se transformaba una fracción a número decimal? Vamos, el que quiera participar, que desactive el micrófono. El numerador se dividía por el denominador. Muy bien, Daixa. El numerador se divide por el denominador, ¿cierto? Y obviamente en este caso, a diferencia de la división que hicimos antes, tengo que hacer la división completa hasta llegar a resto cero, ¿cierto? Obviamente incluyendo la coma decimal si es necesario. 2 minutitos para que hagan las divisiones y luego le ponen levantar la mano para los que quieran participar. Los que también hayan terminado me pueden avisar incluso por el chat también, ¿ya?
Yo los voy a estar mirando a ver cómo va. Hay varios que ya han terminado, muy bien. El primero me va a ayudar la Bárbara, para que sepa. El primero me va a ayudar la Bárbara y el Seba. Son los dos que me van a ayudar en el primer ejercicio. En el segundo me va a ayudar la Sofía Bastidas, la Naomi y la Emilia. Los tres que me van a ayudar. Ya, Bárbara. Acá mismo. Desactiva tu micrófono nomás, Bárbara. Ya, profe, le voy a decir Ya. algo. No me acuerdo mucho, pero algo traté de acordar. Ya, pero la idea es que hoy día salgas de esta clase entendiendo lo que no te acordabas mucho, ¿bueno? Entonces te vamos a ayudar para eso. ¿Qué teníamos que hacer primero? Que lo que dijo la Daixa en el comienzo. ¿Cómo se transformaba una fracción a número decimal? Teníamos que dividirlo. O sea, ¿Ya? por ejemplo, la primera 4 dividido en 5. Muy bien, Bárbara, 4 dividido en 5. Entonces yo ahora te pregunto, ¿el 5 cabe en el 4? Sí. ¿Sí cabe? No cabe. No cabe. ¿Qué pasaba si no cabe? ¿Qué tengo que poner yo? Un 0. Un 0. ¿Y qué más? Una coma o no. No. Ya, una Una coma. coma. ¿Y qué pasa con el 4? ¿Qué le tengo que agregar? Otro 0. Muy bien, pongo un 0 en el resultado, le agrego un 0 al 4 también y ponemos la coma. Muy bien, Bárbara. Gracias por la participación de esa parte. ¿Quién era la otra persona que me iba a ayudar en este ejercicio? El Seba, ¿o no? Sí. Ya, Seba. El 5, ¿cuántas veces cabe en el 40? 8. 8 veces. ¿Y 8 por 5 cuánto nos va a dar? 40. 40. Entonces el resto va a ser 0. Muy bien, Seba. Entonces, el 4/5 equivale a 0,8 en el número decimal. Muy bien, chiquillos, los que participaron en este ejercicio. Veamos el otro ejercicio. A ver, ¿quién dije que iba a participar en esta parte? Que se me olvidan los nombres. La Sofía Bastidas. Ya, Sofía Bastidas, dime, ¿qué tengo que dividir acá? Puede ser por chat o por micrófono. Ya, tengo que dividir el 52 dividido en el 20. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Identificaste súper bien la división. Acuérdense siempre, numerador dividido por el denominador. ¿Quién más quiere participar en este ejercicio? Le iba a preguntar a la Emilia. A ver, Emilia, ¿estás por ahí? Ya, Emilia, dime, que estás por el chat. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 52? Dos veces. Muy bien, Emilia. El 20 en el 52 va a caber dos veces porque 20 por 2 da 40. A ver, alguien por micrófono que me diga, ¿cuánto me va a sobrar? 12. Profe, 12. 12, muy bien. 52 menos 40 da 12. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Quién quiere participar ahora en esta parte del ejercicio? Yo, profe, yo. A ver, el Ernesto ha participado mucho, la Daixa también. Yo.
La Nicole también. ¿Alguien más? La Naomi, no la he escuchado, creo. Naomi, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, Naomi, dime, ¿qué hago ahora? Al resultado se le agrega una coma y lo que sobra se le agrega un 0. Ya, muy bien. ¿Y por qué tengo que hacer eso, Naomi? Ah, se me olvidó, profe. Ya, yo te ayudo con esa parte entonces. Tenemos que agregarle una coma y un 0 al 12, precisamente porque el 20 no cabe en el 12, ¿cierto? Entonces, como no cabe y yo no tengo más números para seguir bajando, agrego la coma y el 0 en el 12. Entonces, ahora yo me tengo que preguntar, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 120? Naomi, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 120? 6. 6 veces. Y sabemos que 6 por 20 va a dar 120, entonces me va a sobrar 0. 0. Muy bien, Naomi, muchas gracias. Entonces ahí tenemos resto 0. Entonces el 52 partido por 20 equivale al número decimal 2,6. Es decir, el 2,6 es lo mismo que la fracción 52 partido por 20. Entonces en un ejercicio, ustedes acuérdense que en clases anteriores lo que hicimos fue resolver algunos problemas, ya sea transformando las fracciones a decimales o los decimales en fracción, dependiendo de lo que se les haga más fácil para resolver las operaciones. Si a ustedes les gustan mucho más las fracciones, trabaje con fracciones. Si les gustan mucho más los decimales, transforme las cosas a números decimales y ahí lo va a poder hacer de la misma manera. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta actividad? ¿Algo que no entiendan? ¿Alguien que no sepa cómo hacerlo? Esta era otra de las actividades que tenían que entrar en la guía. ¿No? ¿Todos ya han enviado esto? Por ejemplo, si yo le pregunto al Martín, que me imagino que debe estar acá en la clase, o al Juan, al Víctor, al Antonio, ¿me podrían responder si entienden estos ejercicios o no? Ya sea por chat o por micrófono. Víctor, Antonio, Martín, Juan, Jonathan. Ya, el Martín dice que sí, pero que se demora en responder. El Víctor también, el Antonio también dice que sí. Ya, parece que no hay duda, ¿cierto? Ya, continuamos entonces. Actividad número 3 ahora. Multiplicar las siguientes fracciones de manera pictórica y simbólica. Y acá yo sé que algunos ya se complicaron en algunos casos y necesitan recordarlo. Acuérdense que la multiplicación a través de la representación pictórica significa que yo voy a multiplicar las fracciones, pero a través de un dibujo, ¿cierto? Y ahí voy a obtener la respuesta. Esa respuesta se va a poder simplificar o no, dependiendo de los números que tengamos. En el caso de utilizar la representación simbólica, que es la que normalmente vamos a utilizar después en octavo básico, y aquí también en adelante, porque lo pictórico es solo para entenderlo, la representación simbólica significa que vamos a utilizar la multiplicación de los números, numerador por numerador, denominador por denominador, ¿cierto? Y la idea de eso es corroborar si lo que hicimos en el dibujo también estuvo bien. Entonces, en este caso tenemos que resolver la multiplicación del 2/3 por el 3/5. ¿Qué quería decir la primera fracción? Nos iba a indicar en cuántas partes yo tengo que dividir el entero, que en este caso mi entero es ese pedazo de hoja que tengo ahí, de manera horizontal. Y la segunda fracción nos iba a indicar de manera vertical, ¿cierto? Y ahí obviamente el numerador me iba a indicar cuántas partes tenía que pintar de esa fracción. Entonces, si la primera fracción es 2/3, ¿quién me puede decir en cuántas partes debo dividir el entero? Yo, profe, Dime, Giancarla, ¿en cuántas partes? en 3, ¿Y cuántas debo pintar? 2. Muy bien, si tengo 2/3, tal como dijo la Giancarla, divido el entero en 3 partes, pinto una, pinto 2, ¿cierto? Entonces me quedan 2 partes de 3 pintadas. Ahora, la segunda fracción es 3/5, y le vamos a preguntar al Ernesto. Ernesto, si tengo la fracción 3/5, ¿en cuántas partes debo dividir el entero?
Dale, Ernesto, se perdió. Profe. Dígame. 5. En 5. ¿Y cuántas partes voy a tener que pintar? 3. Muy bien, entonces divido en 5 partes, que obviamente tienen que ser partes iguales, y vamos a pintar 3 de esas partes. Ahí tenemos 3 partes pintadas de azul. Y nos vamos a dar cuenta que se dividieron en muchos ahora cuadraditos pequeños, donde hay algunos que tienen 2 colores y otros que tienen solo uno, ¿cierto? Lo importante acá es que nosotros veamos solo aquellos que fueron pintados 2 veces. Entonces, ¿cuántos cuadraditos? Y acá le vamos a preguntar. Mamá, ver, mira, al es que Cristian estoy en un Soto. gran aprieto. Justamente cuando me estaban mandando la nota de voz me preguntaron en clase, porque mira, lo que estamos haciendo es... Ernesto, ¿tienes activo el micrófono? Ahí sí, ya. Le vamos a preguntar al Cristian Soto que nos diga cuántos cuadraditos están pintados 2 veces. ¿Está por ahí el Cristian Soto? Ah, por el chat. 6. Muy bien. Hay 6 cuadraditos pintados. ¿Alguno de ustedes no se da cuenta que hay 6 cuadraditos pintados 2 veces? ¿No los ve y necesita que se los marque? ¿No? Acá tenemos uno, véanlo ahí. Tenemos otro y otro. Ahí hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos entonces 6 cuadraditos pintados de un total de ¿cuántos cuadraditos? ¿Quién me puede decir cuántos cuadraditos tenemos en 15. total? 15. 15 cuadraditos. Tengo 3, 6, 9, 12, 15. Muy bien. En el chat también varios dijeron 6 de 15. Pregunta ahora, porque este es el resultado de la multiplicación. Entonces yo tengo que ver si esa fracción se puede simplificar o no. ¿Puedo simplificar esta fracción? Sí. ¿Por qué número? Sí. Por 3. 3. Por 3. Si simplificamos por 3, ¿qué vamos a obtener? 2 quintos. ¿Quién me puede decir qué fracción vamos a obtener? 2 quintos. 2 quintos, muy bien, 2 quintos. Entonces ese sería nuestro resultado de la multiplicación. Veamos ahora, y la idea es corroborarlo a partir de la resolución de manera simbólica. Entonces, tenemos que resolver la multiplicación del 2/3 por el 3/5. Sabemos que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso va a ser 2 por 3 y 3 por 5. 2 por 3 va a dar 6 y 3 por 5 va a dar 15, que al igual que antes, si lo simplificamos por 3, nos queda 2 quintos. Entonces, en este caso hicimos la multiplicación a través del dibujo y a través de la representación simbólica. ¿Alguna duda con esto? Que era la actividad número 3 de la guía, que tenían que resolver varias fracciones, varias multiplicaciones de fracciones, usando las 2 representaciones. ¿Alguna duda? No, Profe, A ver, alguien me dijo profe, con la voz de duda. Fernanda. Fer, dime. O sea, por ejemplo, por ejemplo, el 2 y el 3. Los primeros números. El 2/3. Tengo que dividirlo en 3 grupos hacia abajo y pintar 2 filas hacia el lado. Mira, me voy a devolver para que lo veas bien, Fernanda, ¿ya? Ya, gracias. Ahí sí, ya. La primera fracción, y a esto también va para la Sofía Bastidas que tenía dudas, la primera fracción es 2/3. Esa fracción nos indica cómo tengo que dividir el entero, pero así, de horizontal. Es decir, trazar líneas horizontales. Es decir, si dice 2/3 en este caso, significa que tengo que dividir el entero en 3 partes iguales. Tengo una parte arriba, otra al medio y otra abajo. Ahí tengo las 3 partes iguales. Como dice 2/3, tengo que pintar 2 partes de 3. Pinto una, pinto otra. Puede ser de arriba hacia abajo también, yo acá me quedo al revés. Pero pinté 2 partes de 3, ¿cierto? Hasta ahí estoy lista con la primera fracción.
La segunda fracción, que es la que voy a hacer ahora de azul, está la 3/5, significa que yo voy a dividir el entero en 5 partes, pero no vertical, o sea, no horizontal, sino que vertical. Ahora voy a trazar líneas así, que estén rectas hacia arriba. Entonces, tengo que hacer en este caso las líneas para dividirlo en 5 partes iguales. Acá tengo una parte que está compuesta por 3 cuadraditos, entonces tengo una parte, otra parte, ahí está la tercera, la cuarta y la quinta. Este es el cuadrado completo. Y si dice 3/5 significa que pinto 3 partes de 5. Es decir, en este caso, pinto una parte completa, la otra parte completa y finalmente las 3 partes completas. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que hay cuadraditos que quedaron pintados de 2 colores y otros solo de 1. Por ejemplo, hay 4 cuadraditos que quedaron pintados solo de rojo, que son los que están acá. Y hay 3 cuadraditos que quedaron pintados solo de azul, que son los de acá abajo. Pero hay 6 cuadraditos que quedaron pintados de 2 colores. Y acá tenemos que contar los que fueron de 2 colores. Entonces, tenemos 6 cuadraditos que lo escribimos ahí, de un total de 15 cuadraditos que tenemos en total. Entonces, después simplificamos la fracción si se puede simplificar y nos dio el resultado 2/5. Algo que tú lo puedes verificar y por eso la idea siempre es que lo hagan pictórico y después simbólico, porque el simbólico les va a servir para saber si estuvo bien hecho. En este caso, nosotros corroboramos multiplicando el numerador por el numerador y denominador por denominador y nos dio exactamente el 6/15, que al simplificarlo también nos dio 2/5. Entonces ahí sabemos que nuestro dibujo estuvo bien. No sé si ahí aclaré la duda también de la Sofía Bastidas, que necesitaba que lo volviera a repetir. Ahora sí entendió también. Ya, muy bien, chiquillos. Veamos la actividad número 4, que es de resolver un problema. En este caso dice, Fernando tiene un trozo de queso que pesa 3/4 kilogramos. Él usará medio del trozo. Es decir, el medio quiere decir que va a utilizar la mitad del trozo que tenía, ¿cierto? Queremos saber cuánto pesa el queso que usará. ¿Sí? ¿Cuánto es en el fondo el pedazo de queso? Él tiene un pedacito de queso acá, va a utilizar solo la mitad y queremos saber a cuánto equivale esa mitad del queso, ¿cierto? Para hacer esto, ustedes acuérdense que primero hay que comprender el problema. También acordarse de que en matemática había una palabrita que significa una operación. ¿Se acuerdan qué palabras significaban esa operación y qué operación era? De El multiplicación. de y el multiplicación. Muy bien. El de y el del significan multiplicación. En este caso, ustedes en el enunciado, ¿dónde está el de y el del? ¿En qué parte del enunciado? Que nos importa, obviamente, porque hay otros de. En donde dice, él usará un medio del trozo. Muy bien, ahí alguien lo rayó y lo marcó. Ahí dice, exactamente, él usará un medio del trozo. Ahí está la información importante de este problema. Entonces, ahí la Fer no sé por qué se ríe tanto, pero tenemos entonces, si queremos saber que él utilizó un medio del trozo, es decir, un medio del total del queso que tenía, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué operación vamos a tener que hacer y entre qué números? ¿Quién me podría decir qué tenemos que hacer si dice un medio del trozo? Un medio por 3/4. Muy bien, Daixa. Si dice un medio del trozo, es decir, un medio del total que él tenía, va a ser un medio por el 3/4. Ahí tengo. ¿Qué quiere decir esto? La mitad del trozo que tenía, que era 3/4 kilogramos, ¿cierto? Y esto vamos a obtener en el fondo el peso total, porque si estamos hablando de kilogramos, estamos hablando del peso que tiene el pedazo de trozo que va a utilizar Fernando. ¿Quién me podría dar la respuesta a esa multiplicación? 3/8. Muy bien, 3/8. ¿Quién me podría explicar, que ahora no sea la Biancarla, cómo ella obtuvo el 3/8? Se multiplica hacia el lado. Muy bien, se multiplicó hacia el lado. Entonces multiplicamos 1 por 3
nos dio 3 y 2 por 4 nos dio 8. Entonces ahí tenemos 3 octavos. Es decir, ¿cuál es la alternativa correcta en este ejercicio? La La A, muy bien. El pedazo de trozo que utilizará y el peso que tiene este queso es 3 octavos kilogramos. Muy bien. ¿Alguna duda con este problema? No. ¿No? Ya. Un último problema, penúltimo problema. Dice, 1 kilogramo de carne cuesta 2.400 pesos. Si compro 3/4 kilogramos de carne, ¿cuánto debo pagar? Entonces ahora nos preguntan por cuánto es el precio que les corresponde a 3/4 kilogramos de carne, sabiendo que 1 kilo cuesta 2.400. Pregunta para ustedes. Si yo compro 3/4 kilogramos de carne, ¿estoy comprando más o menos de 1 kilo? ¿Más? ¿Menos? más. Menos. Hay dos Menos. respuestas. Algunos dicen más, otros menos. A ver, por el chat, escríbame si es más o es menos, para ver la cantidad de gente que piensa cada uno. Respóndame, si estamos comprando más o menos de 1 kilo de carne si compramos 3/4. Y a ver, dicen menos. 3/4 es menos porque 4/4 es 1 kilo. Ahí alguien dijo una opinión importante. A ver si alguien la va a considerar o van a poner más. Vamos, yo todavía no quiero decir quién tiene razón, pero ya están dados argumentos. Para los que dijeron que era más, ¿me podrían dar algún argumento de por qué es más? ¿No? La Giancarla, por ejemplo, me había dicho más. El Benjamín Enríquez parece que quería hablar. Sí, porque hay un argumento que dice, si compro 3/4 de kilogramo de carne, aquí dice que 3/4 de 1 kilo. ¿Cómo? Ahí dice 3/4 de 1 kilo. ¿Ya? ¿Y tú vas porque es más o es menos? Menos, porque aquí el cuarto significa que es el kilo. Ya, ahí hay otro argumento, muy bien. Entonces, si usted opinó que era menos, está correcto. Si usted opinó que era más, le vamos a aclarar por qué es menos, ¿ya? En el fondo tienen que pensarlo en un dibujo. Acá tengo mi kilo de carne, y esta carne es azul porque es especial. Entonces tenemos mi kilo de carne. Si yo quiero comprar 3/4 kilogramos de carne, significa que este kilo lo dividí en 4 partes, de las cuales yo compré 3 de ellas. Es decir, compré menos de 1 kilo, ¿sí? Entonces, si compré menos de 1 kilo, ¿voy a pagar más o voy a pagar menos de 2.400? Menos. Menos, ¿cierto? Menos. ¿Qué alternativa podemos descartar automáticamente? El D. La D, ¿cierto? No podemos pagar más, entonces no puede ser 3.200, así que la descarto. Tenemos 1.800, 800 o 600. ¿Qué alternativa creen ustedes, así sin resolver nada, que podría ser la correcta? La C. La C. La C, ¿ya? ¿Por qué no la A, La por C. ejemplo? La C. ¿Por qué no podría ser la A? ¿Por qué podríamos descartar la A, por ejemplo? ¿Quién se le ocurre un argumento para convencerme? Yo tengo uno, profesora. A ver, venga. Porque aquí si pone atención dice 6.000 pesos, eso hace referencia a que podría ser 1/4 de carne. Y 800 pesos podría ser 2/4 de carne. Y la C podría ser 3/4 de carne. Ya, tú lo ves así, ya. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de 2/4 de carne, aquí también lo puedo asemejar. Eso es la mitad, ¿cierto? 2/4 es la mitad. Entonces, la mitad de 2.400 serían 1.200. Entonces, claro, en este caso el 800 no corresponde al 2/4, pero sí el pensamiento del Benjamín podría ser correcto diciendo que el 600 corresponde a 1/4.
Veamos si tiene razón o no. No sé si alguien más quiere darme algún argumento de por qué podríamos descartar el 600. La Bárbara parece que quería opinar en el anterior. O sea, no, mi argumento es bien pobre, bien, Ya, dale bien nomás. raro. Porque igual te está llevando como una parte grande en sí, así que como que 600 no sería como muy... Muy grande normal. en comparación al 2400, ¿cierto? Y claro, tienes toda la razón, porque en el fondo si yo pienso, ¿cuánto es la mitad de 2400? 1200. Y acá sabemos que el 3/4 va a ser más que la mitad, entonces el 600 está lejos de ser ni siquiera la mitad, ¿cierto? Así que yo la podría descartar. Pero ahora veamos cómo se resuelve el problema. Si nosotros estamos diciendo que compramos, ahí, compró y me faltó el tilde, se lo vamos a poner aquí, ahí, compró 3/4 kilogramos de carne. Y sabemos que 1 kilo cuesta 2.400. ¿Qué operación tendría que realizar? ¿Entre qué números? ¿Qué me podría decir que tengo que hacer? Diego Chávez, lo quiero escuchar. Que el 3/4 lo tenemos que multiplicar por el 2400. Muy bien, Diego. Tal como dice ahí, si tenemos 3/4 kilogramos de la carne, es decir, del precio de esa carne, en el fondo tenemos que multiplicar 3/4 por 2.400. ¿Cómo tendría que hacer la multiplicación en este caso? ¿Qué denominador tiene el 2.400? El 1. El 1, muy bien. Uno. Siempre que un número no tenga denominador, el denominador es 1. Y ahora hacemos la multiplicación de manera lineal. El 3 por el 2.400 en este caso, y el 4 por el 1. Entonces, multipliquen 3 por 2.400 y díganme cuánto da. Ahí el José Villalobos puso 72.000. Exacto. No, se corrigió solito y puso 7.200. Muy bien ahí. 7.200. Muy bien. 3 por 2.400 nos daría 7.200. Y ahora si lo dividimos en 4. Ahí tenemos 7.200 dividido en 4. Sabemos que el 4 en el 7 cabe una vez y me sobran 3. Para después bajar el 2, que va a quedar 32. En este caso, el 4 en el 32 cabe 8 veces. Me sobra 0. Bajo el otro cerito. Entonces ahora el 4 en el 0 cabe 0. Me va a sobrar obviamente 0. Vuelvo a bajar otro cerito. Y el 4 en el 0 nuevamente cabe 0. Y finalmente sobra 0. Entonces, la respuesta correcta, tal como algunos lo escribieron también en el chat, en este caso la Bárbara puso el resultado correcto, el Jonathan, el Moisés, el Martín, el Benjamín Enríquez, el Cristian Soto, el José Villalobos, muy bien, y probablemente otros más que no lo alcanzaron a escribir, también les dio la respuesta correcta. En este caso, tal como dijeron ustedes ahí, por los 3/4 kilogramos de carne debo pagar 1.800 pesos, ¿cierto? Ahí vamos a borrar ahora eso para que quede la respuesta bien clarita. Muy bien, ¿alguna duda con este problema? No. ¿Alguien que no haya entendido? Ahí el Benjamín dijo que lo hizo de otra forma. La otra forma de resolver esto hubiese sido, por ejemplo, decir, si estoy tomando 3/4 kilogramos de carne, significa que estoy dividiendo el kilo en 4 partes y tomando 3.
Entonces yo puedo hacer primero la división del 2400 dividido en 4 y luego multiplicarlo por 3. ¿Cómo se vería eso, por ejemplo, en un dibujo? Yo tengo el kilo acá de carne. Lo divido en 4 partecitas. Esto igual les puede servir para resolver otro tipo de problema. Quiero saber cuánto vale cada partecita. Entonces sé que el 2400, que es el kilo en total, lo puedo dividir en 4 para saber cuánto vale cada parte. Si nosotros dividimos el 2400 en 4, nos va a dar que esa vale 600 y que cada una también va a valer 600. Entonces, después yo tengo que pensar que me están pidiendo 3 partes, porque son 3/4, de esas 4 partes que yo dividí. Entonces, al final acá, y lo voy a hacer con otro color, yo estoy tomando estos 3 pedacitos. Entonces tendría 600 más 600 más 600, quedaría 1800. Que en el fondo es la misma operación, solamente que primero se hizo la división y luego la multiplicación. ¿Sí? Eso es para el que también lo pueda hacer mediante dibujo para que le quede más claro. Son las dos maneras prácticas. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. No, profesor. Última actividad. Y esta es una actividad que no hemos hecho antes y que no entra en las guías, pero que nos va a servir para ver si logramos entender la multiplicación de fracciones. Hay que determinar el valor que falta en la multiplicación de las fracciones, pero esto ni siquiera tienen que hacerlo en el cuaderno porque lo podemos hacer de manera inmediata. Veamos, en la primera está la multiplicación del 3/4 por una fracción con denominador 7, y nos piden el numerador, que es el que está acá. Entonces le vamos a poner X. En este caso, sabemos que la multiplicación se hace hacia el lado, y acá tenemos 4 por 7, 28, y 3 por X me tiene que dar 15. ¿Qué valor va a tener X? ¿Quién me lo puede decir? 5. Muy 5. bien, esa no había ni que pensarla, ¿cierto? Es 5. Muy bien, porque 3 por 5 da 15, ¿cierto? Excelente. Veamos la segunda, aquí parece que ya no es tan directo. Dice que tenemos una fracción ahí con denominador 3, no sabemos el numerador, pero se multiplicó por 6, pero obtuvimos un medio. Esta fracción se obtuvo de una simplificación y no se anotó qué fracción había antes. Pero tenemos una pista, dice 3 por 4 y ese resultado que dio del 3 por 4 se simplificó y dio el 2. ¿Ustedes podrían decirme cuál es el numerador de qué falta acá? ¿O cuál era la fracción original que se simplificó? Yo ayer terminé ¿Alguien? ¿Se le ocurre? ¿Ernesto? ¿Alguien que me explique cómo podríamos hacer este ejercicio? ¿O lo dejamos para el final y vemos el otro para que tengan más tiempo para pensarlo? Sí, profe. Ya, veamos el último para que centremos después la atención en el B, ¿ya? El último, al igual que el primero, nos piden acá después el denominador, pero la multiplicación se hizo directa, porque 9 por 5 da 45, y 4 por ¿cuánto nos daría 12? Por 3. Por 3, muy bien. Entonces ahora tenemos un tema solo con el del medio. ¿Qué creen que tenemos que hacer en el del medio? ¿A Profe, quién se le ocurre? Escuché un profe por ahí. profe, soy la Naomi. No, dime. Mira, es que yo creo que puede ser el 1, porque el 1 por 6 da 6 y ¿Ya? 3 por 4 da 12. Entonces, si los dos los simplificamos por 6 da un medio. Muy bien, Nao, muy bien, excelente y muy bien explicado. En este caso, tenemos que pensar primero en los números que tenemos, que sería el 3 por 4. El 3 por 4 sabemos que nos daría abajo como denominador 12, pero eso va a tener que ser equivalente a una fracción que tenga denominador 2.
Es decir, tal como dice la NAO, ese 12 se simplificó por 6 para que fuese 2. Entonces, arriba yo sé que es x por 6. Y sabemos que acá nos dio 1. Entonces, del 2 al 12 significa que si ese lo simplifiqué por 6, para devolverme tendría que amplificarlo por 6, es decir, multiplicarlo por 6. Entonces el 1, para devolvernos, lo multiplicamos por 6, y tal como dice la Naomi, tendría que dar 6 en el numerador. Y el único número multiplicado por 6 sería el 1. Entonces, ahí el x tendría que valer 1. Entonces, al final, resumiendo en este ejercicio, el 3 por el 4 nos daba 12, pero ese 12 se transformó en un 2. Al 2, para que se vuelva a transformar en 12, había que multiplicarlo por 6, y tal como hablamos de la simplificación, la amplificación es el proceso inverso, es decir, buscar un número que multiplicado por el numerador y el denominador nos devuelva o nos agrande la fracción. En este caso, el 1 por 6 nos daría 6, que es precisamente el numerador que nos faltaba. ¿Sí? Este era otro tipo de actividad distinta y que no estaba precisamente para corroborar cuánto habían logrado aprender. ¿Ya? Finalmente, ¿quién me puede decir qué aprendieron hoy? ¿Alguien que me diga? A recordar lo que habíamos pasado. A recordar, No sé si recordamos en el fondo lo que habíamos visto. ¿Qué más hicimos hoy? Ya ahí ponen, retroalimentamos, ¿cierto? Los contenidos que ya hemos visto. ¿Necesitan reforzar algo que todavía les cueste? No. Sí. ¿Qué cosas necesitan reforzar los que dijeron que sí? Yo los problemas, porque me Los confundo. problemas, ¿ya? Yo, profe, yo También. no necesito reforzar, pero por si acaso siempre lo voy a hacer, porque no se sabe Muy cuándo se me bien. puede olvidar. ¿Ya? ¿Qué más? Más que reforzar, quizás ejercitar, ¿cierto? Necesitamos practicar quizás un poco más para que quede todo adquirido, ¿sí? Muy bien, chiquillos. Recordarles entonces que después de esta clase tienen que hacer la actividad número 5, si es que ya no la hizo. En la actividad número 5, tal como se lo expliqué antes también, tienen que crear un ejercicio o problema correspondiente a cada una de las actividades que se solicitaron en la guía. Es decir, en la primera actividad, poner un número decimal favorito y transformarlo en fracción. La segunda actividad, escribir su fracción favorita y transformarlo a número decimal. En la tercera, una multiplicación entre dos fracciones que ustedes quieran y hacerlo de manera pictórica y simbólica. Y finalmente en el 4, ustedes inventar y crear un problema que se resuelva con la multiplicación de fracciones o la multiplicación entre una fracción y un número entero, tal como vimos hoy día en los problemas. ¿Sí? Recordar también que el plazo, espérenme chiquillos, espérenme. Recordar también que el plazo es hasta el 14 de julio para enviar las actividades. Ahí está el correo expuesto. La idea es que me manden sus fotos lo más ordenadas posible en YouTube y se los voy a reenviar también al grupo de WhatsApp. Hay un tutorial también de cómo enviar las tareas de manera ordenada para que se vean claras, si es que las quieren enviar todas juntas. Y eso.